Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre el proceso de traducción, el paso final en la expresión de genes. La traducción es el proceso de convertir las secuencias de nucleótidos del RNA mensajero en una secuencia de aminoácidos en una nueva cadena polipeptídica. Para ello, vamos a leer el mensaje que está escrito en el RNA mensajero a manera de tripetes o codones. Estos tripetes o codones son 3 bases nitrogenadas en 3 bases nitrogenadas. Este es nuestro sistema de lectura. Cada una de estas combinaciones nos puede originar un aminoácido diferente. Y en base a la lectura se van adicionando entonces los aminoácidos correspondientes a las cadenas polipeptídicas. Este proceso, al igual que los procesos de transcripción y de replicación, tiene una direccionalidad que también está dada por la cadena de ácidos nucleicos. En este caso, el proceso está dirigido por la cadena de RNA. Y al igual que en la replicación y en la transcripción, la dirección va a comenzar siempre en el extremo 5'. Es entonces que todo este proceso comienza desde el primer nucleótido en el extremo 5' y vamos a avanzar la lectura en dirección al extremo 3'. La lectura, como les había comentado, se hace a manera de codones y cuando encontramos el primer codón que contiene información, que es el codón de inicio, vamos a añadir el primer aminoácido. Este primer aminoácido también va a ser posicionado con una direccionalidad. Normalmente no se encontrará inmediatamente después de la 7-metilguanosina, sino que habrá un espacio en el cual no hay información que se traduce, conocido como UTR. Una vez que encontramos el primer codón de inicio, colocamos el primer aminoácido, la dirección del aminoácido va a estar su extremo amino terminal en dirección del 5', que es donde comenzamos nosotros la lectura. Eso nos va a dejar hacia el extremo 3', lo que viene a ser el extremo carboxi terminal de nuestro aminoácido, donde al posicionarse el siguiente aminoácido en base al siguiente codón, vamos a tener una reacción química entre el extremo amino de ese aminoácido con el extremo carboxi, generando aquí un enlace peptídico. Y su posicionamiento al mismo tiempo nos va a dejar del otro extremo un extremo carboxi terminal, al cual el tercer aminoácido se va a unir por medio de su extremo amino, generando también un enlace peptídico, liberación de agua, y esto nos deja un carboxi del otro lado. Este proceso se repite tantas veces sea necesario de acuerdo a la información contenida en nuestro mensajero. Si nuestro mensajero es muy largo, lo más probable es que vamos a tener una proteína muy grande. Si nuestro mensajero es cortito, entonces el mensaje es corto y la cadena polipeptídica sería corta. Al final de estas reacciones de polimerización, vamos a tener entonces un extremo amino que va a estar cercano al 5' y un extremo carboxi terminal que va a ser lo último que queda en nuestro aminoácido. Entonces todas las proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxi terminal. Ahora, para poder leer el mensaje contenido en el RNA mensajero, es necesario un código que nos ayude a descifrar lo que está contenido en el mismo. Para ello usaremos el código genético. El código genético es el conjunto de reglas que especifican la correspondencia entre los tripetes contenidos en los nucleótidos, o sea, en esa cadena de RNA mensajero, y su correspondencia con aminoácidos. Entonces, estas leyes, estas reglas
están enmarcadas, de manera que nosotros las podemos usar para interpretar el mensaje en el RNA mensajero. Entonces, toda la información contenida en nuestro genoma está codificada y para poder entender qué es lo que tenemos ahí de información, pues es necesaria esta herramienta. Esto vendría a ser lo mismo que en cualquier otro tipo de código, hablando por ejemplo de los diferentes lenguajes. Si ustedes hablan español, pues el código sería todo ese conjunto de reglas que nosotros usamos para poder hablar español. Pero también hay algunos otros idiomas un poco más parecidos a este, como por ejemplo el hexadecimal, el binario, en los cuales tenemos solamente estas letras o números. Por ejemplo, en el código genético tenemos solamente adenina, citosina, guanina y uracilo, que serían la letra A, la letra C, la letra G y la letra U. En el código binario tenemos solamente 1 y 0. Es que, por ejemplo, en el alfabeto español tenemos 27 letras y 6 dígrafos. Además de que podemos considerar a los números también parte de lo que es este idioma. Entonces, para entender cualquiera de estos lenguajes o idiomas es necesario tener un código. El código genético nosotros lo podemos ver representado de diferentes maneras. Aquí hay una de las más sencillas de leer, que es esta tablita. Sin embargo, también lo podemos encontrar en gráficas de pastel o en histogramas o en algunas otras herramientas que nos ayuden a entender o a traducir el mensaje en el RNA mensajero. Entonces, así como mencionábamos, nuestro RNA va a tener codones, que son grupos de 3 bases nitrogenadas, 3 nucleótidos, las cuales vamos nosotros a leer de 3 en 3 con ayuda de algo que se llama anticodón, que está en el RNA de transferencia. Si se fijan, esta es una representación del RNA de transferencia y hay una zona donde encontramos el anticodón, que son 3 bases nitrogenadas que están expuestas. Entonces, estas van a unirse por complementariedad a las 3 bases del mensajero, obviamente correspondiendo cada uno de los RNAs de transferencia con el aminoácido que debería llevar el polipéptido aquí. Y en el entendido de que en el citoplasma encontraremos una gran cantidad de RNAs de transferencia cargando diferentes aminoácidos. Aquí nuevamente encontramos la tablita. Esta tabla, les mencionaba, es muy fácil de utilizar. Básicamente lo que tenemos que hacer es leer izquierda, arriba, derecha para encontrar el aminoácido que nosotros estamos buscando. Así, por ejemplo, si yo estoy buscando una secuencia, vamos a poner aquí una CUA, yo tendría que leer primero a la izquierda para saber qué fila estamos delimitando. En este caso, pues esta citosina nos estaría delimitando el espacio que tenemos aquí hacia la derecha. Entonces, el nucleótido, perdón, el aminoácido que yo estoy buscando, pues tendría que estar por aquí. Posteriormente leemos el segundo, que sería el uracilo, que lo vamos a leer aquí arriba. Este nos va a delimitar la columna. Entonces, esta es la columna en la cual estamos delimitados. Pero si bien como ya teníamos delimitada la fila, pues entonces sabemos que el aminoácido se encuentra en este espacio. Que bueno, casualmente en el ejemplo que yo les di, todos son leucina, pero la última posición que yo tengo que leer se lee aquí a la izquierda
y esto ya nos delimita dentro de ese cuadrante cuál es el aminoácido que yo estoy leyendo. En este caso, pues tenemos una leucina, que sería esta leucina de aquí. Si yo tengo una secuencia, vamos a agarrar otra vez, una A, C. Entonces yo tendría que leer esta A y esta C, lo cual nos delimita a esta asparagina. Si se fijan, entonces es bastante sencillo. Yo aquí podría leer, no sé, GGU y me voy a encontrar esta glicina. Puedo leer UCA y me puedo encontrar a esta serina. E incluso lo podemos hacer de manera inversa. Nosotros podríamos buscar, por ejemplo, el codón de inicio, que lo tenemos aquí, es una metionina. Lo voy a marcar para que lo vean. Y con ello sacar pues la secuencia, ¿no? Que la primera que damos es izquierda, es una adenina. Escribirlo aquí. Arriba es un uracilo. Y hacia la derecha es una guanina. Entonces el codón de inicio es AUG. Los codones de paro, aquí tenemos 3 codones de paro. 1, 2, 3, que serían U, A, UAA, UAG, y UGA. ¿Ok? Entonces esta tablita pues es bastante útil porque nos sirve hacia los dos lados. Igual en los libros podremos encontrar algunas otras representaciones gráficas. Ahora, como pudieron observar en la gráfica, encontramos algunas combinaciones de codones con muchas posibilidades, ¿no? Como vimos ahí la leucina, la cual tenía un montón de posibilidades, al igual que la serina o que la arginina. Y sin embargo hay otros codones que van a tener solamente 2 posibilidades, como por ejemplo tenemos la fenilalanina, tenemos la tirosina, y bueno, tenemos varios, ¿no? Y solamente 2 tienen una combinación, que son el triptófano y la metionina. Debido a esta distribución tan dispareja, se dice que el código genético está degenerado. Es un concepto que hace referencia pues, a esta distribución. Ahora, la información, pues ustedes ya saben hasta este punto que se va a transmitir en códigos de 3 en 3. Nosotros tenemos 4 bases nitrogenadas, por lo tanto, la combinación posible entre estas 4, pues son 4 a la 3 es igual a 64 combinaciones posibles. Sin embargo, no tenemos 64 aminoácidos, tenemos 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos se distribuyen de manera no homogénea, como lo vimos ahorita en la tabla, dejando 61 de los codones para las combinaciones de aminoácido y dejando 3 combinaciones para codones de paro. Muy importante es que los codones de paro no codifican para un aminoácido. Si se fijan, nuestra proteína va a terminar en un codón antes del codón de paro. Una vez que llegamos al codón de paro, el codón de paro se lee y se detiene todo el proceso. Pero el último aminoácido que se añadió fue un aminoácido antes del codón de paro. Entonces, hay 2 conceptos que debemos de tener claros,
que es la degeneración del código genético, que hace referencia a que los aminoácidos pueden ser codificados por más de un codón y que esa distribución, pues como vimos, no era pareja. También se dice que el código genético es casi universal. Anteriormente se denominaba universal porque se creía que esa tablita nos iba a servir para traducir el mensaje de cualquier organismo. Actualmente sabemos que organismos como unas bacterias o arqueobacterias, e incluso en las mitocondrias humanas, este código pues no siempre se sigue al pie de la letra. Un ejemplo sería, bueno, aquí vemos guanina, guanina, guanina con una glicina. Pero a lo mejor en una de estas arqueobacterias pues no codifica para este aminoácido, a lo mejor codifica para una serina, no lo sabemos, ¿va? Entonces para ciertas especies pues hay un código diferente. Estos se los tienen que memorizar, los codones de inicio y los codones de paro. AUG para inicio, UAA, UAG y UGA para paro. Hay una teoría que intenta explicar el por qué tenemos esa ambigüedad o esa variabilidad en cuanto a la unión del anticodón y el codón, ¿no? El por qué hay estas posibilidades, por qué existe esta variabilidad, porque tenemos varios codones que nos van a codificar para el mismo aminoácido. Esta teoría se llama teoría del balanceo o teoría del bamboleo. Ustedes la van a poder leer ahí en el libro. Sigue siendo una teoría, no es, algo totalmente comprobable hasta el momento, por lo que pues simplemente nos compete mencionarla. Sin embargo, pues no vamos a entrar un poco más en detalle con ello. Lo que hay que recordar es que, bueno, se señala que hay una posición, que es la posición del tercer base nitrogenada, donde pudiera no unirse del todo lo que son los aminoácidos por complementariedad. Estos nucleótidos uno con otro, pues si son adenina y timina, se unirán por 2 puentes de hidrógeno, guanina y citosina por 3, pero que existe la posibilidad de que los enlaces no estén completos en esa posición y por eso nos dé esa apertura a la variabilidad. Es una posición de bamboleo o posición de balanceo o Google Position, como quieran nombrarlo, pues, lo encontramos en este sitio. Ahora, en cuanto a la lectura, habíamos quedado que se realiza de 3 en 3. Los tripletes no se solapan. Vamos a leer los marcos de lectura exactamente 3, 3, 3, 3. Pero en ocasiones, bueno, por alguna mutación o por algún error o algún problemita, el mensaje dentro del RNA mensajero, valga la redundancia, se puede alterar. ¿De qué manera? Bueno, aquí tenemos un marco de lectura que comienza con el triplete 1, que es la lectura de aquí a aquí. Nos da una leucina, el siguiente serina, valina, treonina. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una mutación en la cual, debido a la radiación o algún elemento químico o algo, tuvimos una delesión? O sea, quitamos una base nitrogenada. Nuestro mensaje, nuestro gen o a lo mejor solo el mensajero, se perdió esta citosina. Entonces, si yo pierdo esta citosina, pues yo no puedo leer el CUC que tenía aquí arriba. Yo tengo que leer el tripete, entonces leería la U y la C que ya estaban en el codón, más la adenina del siguiente tripete. Eso hace que el primer aminoácido ya no sea una leucina, sea una serina, pero ya tenemos completo un tripete. Ahora, el siguiente que yo debo leer, pues será un AGC. Aquí tengo la G y la C, pero la adenina yo la leí en el tripete anterior. Entonces, yo ya no la puedo tomar porque yo me estoy pasando la lectura de 3 en 3. Por lo que ahora yo tengo que tomar la guanina del siguiente. Y eso cambia el siguiente aminoácido, en lugar de ser una serina, ahora es una alanina.
Lo mismo pasa para el número 3. Tengo que leer ahora el UU del tripete original y leer la adenina del siguiente. Esto también va a hacer que cambie la lectura de una valina a una leucina. Y por consecuencia, pues de ahí en adelante todos van a estar cambiando. Lo mismo puede suceder si la pérdida, la deleción, es de 2 nucleótidos. Una pérdida de 2 nucleótidos nos deja solamente una citosina, por lo que tenemos que agarrar la adenina y guanina del siguiente. Y el cambio, ahora ya no vamos a tener una leucina, vamos a tener una glicina. El cambio va a ser igual que en el ejemplo de arriba, de ahí en adelante. Esto se llama mutación de corrimiento del marco de lectura, porque básicamente toda la lectura de donde se encuentra el error en adelante va a cambiar. Por lo que, bueno, estos cambios, estos errores, estas mutaciones, suelen generar proteínas totalmente diferentes o con porciones muy grandes que son diferentes a la proteína original. En todo caso, la mutación de lesión menos agresiva o menos dañina o con una menor dificultad, digamos, sería el perder el tripete completo. Yo podría perder todo un aminoácido en una proteína, pero toda la demás secuencia de aminoácidos se conservaría. Ahora, ¿esto sería malo o sería bueno? Pues bueno, depende la función de este aminoácido, ¿no? Si este es un aminoácido muy importante, por ejemplo, es un centro alostérico, un punto activo o un aminoácido que tiene que ver con el plegamiento o yo qué sé, pues entonces sí podría ser importante. Pero si es un aminoácido que al final es una colita terminal o que durante la maduración de la proteína se pierde, pues no va a pasar nada, ¿no? Vamos a tener una mutación, pero ni nos vamos a dar cuenta porque al final de cuentas ese aminoácido no tuvo una participación importante. Entonces la severidad de las mutaciones pues depende de dónde está la mutación en sí, la posición, el cambio y qué tipo de cambio se está generando. El marco de lectura abierto, como les decía, es la lectura que nosotros hacemos de 3 en 3 desde el codón de inicio y hasta el codón de paro. Todo esto es el marco de lectura abierto. Ahora, como les mencionaba al inicio, el primer codón, que es el que contiene la metionina, el AUG, no siempre se encuentra, de hecho nunca se encuentra inmediatamente después del extremo 5', que es donde tenemos la 7-metilguanosina, sino que habrá una serie de nucleótidos desde ahí hasta el codón de inicio que no tienen información. Ahí no hay codones de inicio, no hay codones de paro, no hay nada porque pues no encontramos ese codón de paro. Entonces, este extremo se conoce como UTR. Asimismo, al final de lo que es el marco de lectura abierto, que es del codón de paro hacia lo que es la cola de poli A, vamos a tener otro codón, otro extremo UTR. Este de acá es el extremo UTR3' y este es el UTR5'. UTR viene del inglés Untranslated Region, que quiere decir pues región no traducible o región no traducida. Y bueno, hay que aclarar que la lectura del 5' al codón de inicio no se hace ahí de 3 en 3. O sea, no vamos viendo 3 y luego 3 y a ver hasta cuándo me topo el codón de inicio, sino que voy revisando entre toda la secuencia y me fijo dónde se cumple el AUG. Puede haber un AUG aquí, por ejemplo, y yo tener exactamente hacia atrás lo que serían 2 codones, ¿no? Aquí 3, aquí 3. Pero también puede ser que solo haya 5 nucleótidos. Y entonces, en el caso de que solo hay 5 nucleótidos, pues hay quien me va a decir, no, es que entonces este no es el codón de inicio, porque yo venía leyendo de 3 en 3 y aquí leí 3. Bueno, vamos a poner la plumita. Aquí leí 3
Pero luego cuando yo quiero leer 3, pues son estos dos más esta A, entonces aquí ya no hay codón de inicio, ¿verdad? Pues no, esto está mal. O sea, la lectura se va a hacer independientemente de los tripetes hasta que encontremos el primer auge. Ya he encontrado el primer auge, ahora sí lean de 3 en 3, pero no puedo ir leyendo de 3 en 3 desde atrás. ¿Ok? Entonces ya leemos el mensaje, tenemos la información de cada uno de los aminoácidos que corresponden a este mensaje y con ello pues formamos la proteína. Ahora, ¿qué elementos necesito para la traducción? Ahorita, al igual que en replicación y en transcripción, vamos a ir hablando de los elementos que van a estar participando, pero aquí hay un detalle muy importante. Este es el único proceso celular en el cual vamos a ver que intervienen los 3 principales tipos de RNA, el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. El video, pues bueno, les voy a mandar el enlace para que vean el proceso, el cual pues es de un modelo molecular tridimensional que no es de mi autoría, pero les paso el link que está ahí cargado en YouTube y de ahí lo pueden ustedes revisar. Ya que lo vean, si tienen alguna duda lo platicamos. De cualquier manera ahorita voy a medio explicarlo en una diapositiva, solo que lo interesante de aquí pues es ver cómo de manera tridimensional, cómo va sucediendo toda esta consecución de pasos. Y aquí, bueno, pues solamente les explicaría los pasos que se llevan a cabo en la traducción. Estos pasos, así como vimos en replicación y en transcripción, son la iniciación, la elongación y la terminación o finalización. La iniciación comprende desde que nosotros tenemos el mensajero ya en el citoplasma, vamos con ayuda de unas proteínas de iniciación a posicionar la subunidad menor del ribosoma, que sería esta, sobre lo que es el RNA mensajero. Y mediante su acomodo vamos a movilizar un poquito lo que es esta proteína hasta dejarla posicionada en el extremo, o más bien en el codón de inicio, que es el AUG. El codón de inicio AUG se va a acomodar en un sitio que es denominado el sitio P de la subunidad menor del ribosoma. Y el siguiente tripete lo vamos a tener en la posición A. Entonces el sitio P es el primer codón y el sitio A el segundo. Posteriormente vamos a tener que a este sitio se va a unir el primer RNA de transferencia que viene cargando la metionina. Por complementariedad de bases se une aquí al codón y vamos a tener este complejo terminado. Una vez que tenemos esto, se va a unir la subunidad mayor del ribosoma. La subunidad mayor del ribosoma va a dejar posicionado lo que es este RNA de transferencia junto con el aminoácido dentro de algo que se denomina sitio P, que es igual que el sitio P de la subunidad menor, que básicamente es un espacio dentro del ribosoma. Y el sitio A es ese otro espacio que está a un ladito donde está el otro aminoácido. Una vez que tenemos todo listo, todo esto ensamblado, el siguiente paso ya sería paso de la elongación, donde el segundo RNA de transferencia cargando el siguiente aminoácido, aquí en el ejemplo es una serina, va a llegar y se va a posicionar en el siguiente codón, que está en el sitio A. Una vez que están los dos ahí dentro del ribosoma, va a haber una transpeptidación, vamos a generar un enlace peptídico a partir de la metionina sobre la serina, se va a generar este enlace y va a haber movilización de este aminoácido hacia este punto. Al hacer la movilización, entonces el primer RNA de transferencia ya quedó libre de aminoácidos. Una vez que es libre, sale por lo que también se denomina sitio E del ribosoma, que es, bueno, es otro agujero ahí, sale el RNA de transferencia
y nos deja el espacio libre del sitio P. Como ese ya lo leímos, lo que tenemos que hacer ahora es mover toda la subunidad del ribosoma a un espacio para poder posicionar lo que estaba en el sitio A, que quede ahora en el sitio P y que nos deje libre nuevamente el sitio A, para que en ese sitio A se meta el siguiente RNA de transferencia cargando el siguiente aminoácido, que bueno, aquí en el ejemplo es esta prolina, va a llegar, se va a meter, transpeptidación, se une la prolina a la serina, dejamos libre este, sale este, deja espacio, traslocamos, nos deja vacío y se une el que sigue y el que sigue y el que sigue, hasta que en el último espacio tenemos el codón de terminación o codón de paro. Este codón de paro nos va a iniciar ahora el proceso de finalización. Va a haber una proteína, que es la proteína RF o Release Factor. La proteína facilita la disociación de la unión entre el ribosoma y el mensajero, lo cual provoca que, bueno, se separen, obviamente. Se separa la subunidad menor, la subunidad mayor, el polipéptido naciente y el mensajero. Y con ello, bueno, todas estas partes pueden cumplir diversas funciones. La proteína pues, puede irse a madurar y los otros componentes incluso pueden reciclarse, se pueden volver a unir o unirse a una subunidad menor diferente con otra mayor o en otro mensajero, pero bueno, no necesariamente se van a degradar. Ahora, en cuanto a las etapas, pues se van dando paso a paso. Les decía, para la iniciación, pues requerimos de la unión de ciertas proteínas en el mensajero para facilitar la unión de la subunidad menor del ribosoma, como en el ejemplo de la transcripción, cuando se unen los factores transcripcionales y ellos jalan a la polimerasa. Aquí se unirán unos factores que se llaman factores de iniciación o initiation factors. Tenemos entonces los TFs, que son los transcriptional factors, TF2D, TF2B, TF2A, bla, bla, bla. Y tenemos aquí los IFs, que son los initiation factors. Y bueno, en el primer paso, entonces intervienen las moléculas de RNA, el RNA de transferencia y los ribosomas. La traducción va a empezar cuando se encuentra el primer codón de inicio, el primer AUG. Atrás hay una región 5' UTR que no se va a traducir. El AUG es el único codón que, si se fijaron, entró directamente al sitio P. Todos los demás se traslocan desde el sitio A. Y el codón de inicio es reconocido por lo que es el primer RNA de transferencia, que cuando viene cargando la metionina se denomina metionil RNA de transferencia MET, el cual es en procariotes diferente al de eucariotes porque se encuentra formilado. Es una metionina formilada y por eso tenemos este simbolito aquí, que significa que es metionil RNA de transferencia MET formilado. Para la formación de los complejos de iniciación, lo primero es la formación de un complejo ternario que comprende la unión de ese metionil RNA de transferencia con uno de los primeros factores de iniciación, que es el factor de iniciación 2, más un GTP. El complejo de preiniciación se conforma cuando, además de estos factores, unimos a la subunidad menor del ribosoma. Y el complejo de iniciación está completo cuando, además de esto, se unen el EIF4 en el casquete 5' y otros factores de iniciación que vamos a ver ahorita en un diagrama. Este sería el diagrama donde vemos el posicionamiento de los factores de iniciación y de la subunidad menor, todos cargados hacia el extremo 5', que esto es la región UTR, si recuerdan, la UTR 5'. Y posteriormente, una vez aquí, la subunidad menor va a avanzar y va a posicionarse
con el codón de inicio en el sitio P y el codón siguiente en el sitio A. También existe la posibilidad de generar un loop, una pequeña curvatura aquí en el mensajero y tener agarrados los dos lados, ¿no? Tanto el 5' como la cola de poli A, la 3', de manera que se forma esta estructura circular que le da mucha estabilidad y le permite que mientras un ribosoma va avanzando aquí traduciendo, se una otro ribosoma y vaya traduciendo un poco atrás de este. Y entonces al mismo tiempo yo puedo tener varios ribosomas trabajando y traduciendo a diferente nivel, de manera que pueda sacarle mucho jugo a este mensajero. Al estar estabilizado, se disminuye lo que es su posibilidad de degradación y puedo hacer múltiples copias de la proteína. La subunidad menor del ribosoma, en su avance sobre el RNA mensajero, se va a topar de estos pequeños loops. Recuerdan que el RNA tiende a hacer estos loops porque es anfipático y para tener cierta estabilidad, pues se unen de repente secuencias que son complementarias. Para evitar que esto pase, normalmente va a haber proteínas pequeñas como las que vimos en la replicación o las que vimos posterior a la transcripción. Pero en este caso no es necesario, una vez que está en el citoplasma, porque la subunidad menor, al tiempo que ella va avanzando sobre el mensajero, puede desdoblar estos pequeños loops, cosa que pues en otros procesos no sucede, ¿no? Las polimerasas, por ejemplo, aquí se atorarían, pero la subunidad menor no se atora, los desenrolla y continúa su avance. El posicionamiento del auge en el sitio P y del otro codón de inicio, el segundo, en el sitio A, dependen en parte de unas secuencias que se van a encontrar en el mensajero. En procariotas se denomina secuencia Shine-Dalgarno y en eucariotas se denomina secuencia Kozak, las cuales son dos secuencias algo diferentes. La Shine-Dalgarno, de hecho, si se fijan, está antes de lo que es el sitio de inicio, en el extremo 5' UTR, y la secuencia de Kozak se encuentra enmarcando lo que es el codón de inicio. Estas secuencias tienen afinidad por algunas hebritas de RNA contenidas en la subunidad menor. Si recuerdan, el ribosoma está formado de RNA y proteínas. Entonces, una subunidad como la 16S en las procariotas tiene una porción que es complementaria. Entonces, cuando va caminando la polimerasa desde el extremo 5', escaneando el sitio donde está el AUG, pues por complementariedad se va a terminar uniendo aquí y se va a terminar deteniendo. Eso es lo que hace que se posicione precisamente donde debe estar el codón de inicio. Lo mismo pasa en eucariotas con la Kozak, solo que bueno, aquí la secuencia va a quedar junto con lo que es el codón de inicio. ¿Y por qué les explico esto? Bueno, porque estas situaciones son diferentes tanto en procariotas como en eucariotas. Y dependiendo si nosotros estamos trabajando con un tipo de células o con otra, pues va a ser la manera en la que nosotros tengamos que hacer algunos diseños. Ejemplo, la biotecnología, nosotros podemos meter, por ejemplo, un gen para que se produzca dentro de una bacteria, ¿no? Imagínense que queremos hacer una proteína, no sé, algo clásico como la insulina. Queremos hacer insulina en bacterias, en bioreactores. Entonces tengo que meter un gen de insulina humano dentro de una bacteria, bueno, con ayuda de un plásmido, pero para que este gen se pueda traducir, debe haber una secuencia, que es una secuencia Shine-Dalgarno, que debe estar pegada inmediatamente antes de lo que es el codón de inicio. Normalmente mi gen va a tener una secuencia Kozak porque la estoy sacando de un humano. Entonces yo tengo que hacer una modificación para que cuando lo meta en una bacteria, la bacteria lo pueda traducir, porque no es nada más pues meter el gen así, ¿no? Tenemos que meter todos los reguladores necesarios. Y como algunos reguladores son respondedores de elementos eucarióticos, pues en este caso no nos serviría. Misma situación, si yo quiero brincar de un gen bacteriano a hacer que se exprese en un humano, pues tendría que cambiar los reguladores
para que pudiera traducirse las proteínas. Y bueno, el complejo de iniciación entonces va a ser el escaneo de este mensajero hasta localizar el sitio AUG y va a pasar lo que ya les había explicado. Se posiciona entonces el primer RNA de transferencia con la metionina, se pone la subunidad mayor y ya vamos a comenzar a elongar. Estos movimientos y uniones y todo lo que les he estado mencionando genera también gastos energéticos. Curiosamente, el proceso de traducción es uno de los pocos donde vamos a ver gastos energéticos en GTPs. Lo mismo va a pasar en la elongación. La elongación comprende todas las reacciones desde la adición del segundo aminoácido hasta el último. Es un proceso cíclico. Cada ciclo consta de 3 pasos. El primer paso pues es la ubicación del nuevo RNA de transferencia con el aminoácido en el ribosoma. Como lo habíamos platicado hace ratito, ya que están ahí colocados, generamos una transpeptidación, la formación de un enlace peptídico. Se van a unir los 2 aminoácidos. Vamos a tener la salida del otro RNA de transferencia que ya no tiene nada. Vamos a traslocar el ribosoma, la traslocación hacia el sitio P, dejando nuevamente un sitio vacío para que se pegue el siguiente. Y esto es cíclico porque bueno, va a pasar exactamente lo mismo. Va a llegar otro, se va a posicionar, se va a unir y los gastos energéticos en la traslocación también son en GTPs. En la elongación intervienen 3 factores proteicos que son denominados factores de elongación. En eucariotes tenemos el EF1 alfa, EF1 beta gamma, EF2. Me preguntarán qué significa esta E chiquita que está a un lado. Esto significa que son eucarióticos, ¿no? Entonces sería Eukaryotic Elongation Factors. Y le vamos sumando, ¿no? Ya tenemos los TF, Transcriptional Factors. Tenemos los IFs, Initiation Factors, y los EF, Elongation Factors. Para que no se confundan, recuerden que cada uno de estos participa en un proceso diferente. Estos en transcripción, estos en traducción, pero unos en iniciación y los otros en elongación. Los nombres de estos factores cambian un poquito si estamos hablando de procariotas, pero bueno, son similares y actúan de la misma forma. Una vez que tenemos esta unión de lo que son estos aminoácidos y movemos nuestro ribosoma, pues no nos queda más que repetirlo y repetirlo y repetirlo en un ciclo hasta que terminemos de leer nuestro mensajero. Debido a que, bueno, básicamente son ciclos, al terminar la primera traslocación, pues sigue la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta llegar al último aminoácido. La unión de aminoácido con aminoácido se realiza mediante un enlace peptídico, reacción que ustedes ya han estudiado. Básicamente es la unión de un carboxilo con un amino de 2 aminoácidos diferentes, donde vamos a perder este OH y este oxígeno a manera de agua, dado que la unión pues se hace directamente carbono con nitrógeno. Este enlace peptídico, recordarán, es un enlace más fuerte que los enlaces puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o todos estos que hemos revisado. Si yo quisiera romper uno de estos enlaces, pues sí requeriría una cantidad más grande de energía y una enzima. Ahora, el proceso de terminación comprende los pasos necesarios para liberar el polipéptido ya completo de su unión al RNA de transferencia, al último RNA de transferencia, en el sitio P y disociar el ribosoma del mensajero para que se separe todo. Esto solo puede ocurrir en respuesta a la presencia del sitio, en el sitio A, de uno de los codones de terminación, los cuales ya se saben ustedes de memoria. En eucariotes interviene en este proceso
una proteína que se llama Release Factor, ERF, porque es eucariótico, Eukaryotic Release Factor, que se suma a nuestra lista, ¿no? Transcriptional Factors, Initiation Factors, Elongation Factors y Release Factor. La unión del factor de liberación genera cambios dentro de lo que es el ribosoma. Para empezar, la parte que estaba generando la función de peptidiltransferasa ahora va a funcionar como una hidrolasa, va a hidrolizar la unión entre el péptido y el RNA de transferencia, liberando el péptido, y va a cambiar la afinidad química dentro del ribosoma para que se liberen las dos partes. La disociación hace que las subunidades del ribosoma se separen. Entonces, en este caso, si yo tengo las subunidades juntas, como el 80S en eucariotes, se va a separar en la subunidad menor 40S y la subunidad mayor 60S. Que quedamos, pues pueden volver a trabajar en otro proceso de traducción. No necesariamente se pueden degradar. Y bueno, esto es básicamente lo que sucede. Según el release factor en el codón de paro, se genera el corte entre el RNA de transferencia y el polipéptido se libera, el RNA de transferencia se libera y las subunidades se liberan. Este es lo mismo, la unión entre el release factor. Muy importante es que también aquí tenemos otro gasto energético, otro GTP. La mayoría de estos gastos energéticos de hecho van a ser en GTPs. Es algo curioso porque, bueno, no muchas de las actividades bioquímicas de la célula pueden utilizar otros métodos o más bien otras moléculas energéticas como GTPs, como CTPs o TTPs. La mayoría pues va a usar ATPs. Esto que vemos aquí en estas micrografías son correspondiente a cuando vimos que se circularizaba el mensajero con ayuda de las proteínas, estas de unión, los factores de iniciación. Y vemos esto como perlitas alrededor de ese pedazo de RNA, que realmente son todos los ribosomas que están realizando la traducción y al mismo tiempo generando las proteínas. Entonces, esto se denomina polirribosoma y es una estructura pues, estabilizada que va a estar produciendo una cantidad pues, significativa de proteínas por unidad de tiempo. Ahora, existen algunas sustancias químicas que nos pueden bloquear el proceso de la traducción. Estas se denominan inhibidores de la traducción. Los inhibidores de la traducción, dependiendo si inhiben complejos generales o alguna molécula que pudiéramos encontrar tanto en eucariotas como en procariotas, pues nos puedan afectar a los dos tipos de células. Pero existen inhibidores de la traducción que son un poco más específicos. Por ejemplo, algunos que se han usado como antibióticos, ¿no? Estos solamente inhiben la formación de complejos bacterianos. Por ejemplo, este que estoy marcando aquí en este momento inhibe la formación del complejo de iniciación con la metionina formilada. Entonces, solo afecta a bacterias. Entonces, si yo consumo esto, a mí me va a servir como un antibiótico. ¿Por qué le va a afectar a las bacterias, pero no me va a afectar a mí? Así como este inhibidor, hay muchos inhibidores de la traducción. Ojo, no todos los antibióticos son inhibidores de la traducción. Hay algunos antibióticos, por ejemplo, que generan rupturas de las membranas de las bacterias. Hay antibióticos que generan bloqueos a otros niveles. Básicamente hay pues, muchas maneras de funcionar de estos antibióticos. Sin embargo, algunos de ellos pues, son inhibidores de la traducción. El problema de los inhibidores de la traducción es que algunos son muy generales. Entonces, esas proteínas, como por ejemplo la ricina, tanto a la bacteria como a nosotros nos puede afectar. Y en lugar de ser un antibiótico, pues para fines prácticos es un veneno, ¿no?
muchas sustancias químicas pueden generar esta respuesta. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Y bueno, como actividad para ambos grupos, pues será revisar algunos inhibidores de la traducción. Posteriormente en la clase vamos a platicar sobre ellos. Les iré preguntando. Pongan un poco de atención de si estamos hablando de un antibiótico o si estamos hablando de un veneno. Esta es la vista de un RNA de transferencia. Les pongo la forma tridimensional debido a que pues, estamos hablando de inhibidores y ya habíamos platicado que el modelaje molecular luego de repente pues, nos ayuda a diseñar inhibidores que pueden pegarse en ciertas partes e inhibir la acción de estas, pues iba a decir proteínas, pero bueno, estas no son proteínas, como tal son funcionales que nunca fueron traducidos. Entonces, por la unión de ciertas cosas, pues yo puedo inhibir incluso los RNAs de transferencia, ¿no? Aquí está nuevamente la estructura del RNA de transferencia. Hay quien dice que esto pues es la clásica estructura en forma de trébol. La verdad es que yo no le encuentro la forma de trébol. Digo, me queda claro que son 3 brazos y pudiera ser como las 3 hojas de un trébol, pero no le veo cara de trébol. Si se fijan, es una sola cadenita de RNA que está unida por complementariedad en ciertas partes, ¿va? Y eso es lo que hace o que tenga esa estructura tridimensional. Ahora, si se fijan, el extremo 5' y el 3' se unen de una manera no nivelada, lo que nos deja aquí el espacio para que se puedan asociar los aminoácidos en esta parte. Los RNAs de transferencia, una vez que salen de lo que es esta traducción, ya no tienen cargando aminoácidos, pero por medio de una enzima que se llama aminoacil RNA de transferencia sintetasa, yo puedo volver a cargarlos con un aminoácido. Esta enzima, normalmente, bueno, si la tenemos aquí está vacía, vamos a meter uno de los aminoácidos que queremos pegar al RNA de transferencia seguido de una molécula de ATP. Dentro de esta enzima, el ATP se rompe en AMP, liberando el pirofosfato, y esa energía que se libera va a pasar directamente al aminoácido, cambiando el aminoácido a un estado de alta energía, un estatus energético alto. Una molécula con una energía alta es una molécula inestable. Entonces, para estabilizarla, metemos el RNA de transferencia, lo ponemos junto al aminoácido y este se va a estabilizar generando un enlace, una unión hacia el RNA de transferencia. Una vez que está ahí, ya pasa a un estado de baja energía. Podemos sacar este complejo que ya va a estar cargado con el aminoácido y la enzima incluso pues, puede volver a utilizarse. ¿Sí? Es de estas enzimas que no se desgastan. Ahora, en cuanto a los ribosomas, ustedes saben que hay diferencias entre los ribosomas bacterianos y los ribosomas eucarióticos. Los ribosomas bacterianos poseen estas subunidades 50S y 30S, que en su conjunto, cuando están formando todo el ribosoma, va a ser el ribosoma 70S. En el caso de los eucariotes, tenemos un ribosoma 80S con subunidades 60S y 40S. Y hay quien me pregunta, oiga, profe, ¿pero por qué esto no suma 100? ¿Por qué no es una subunidad 100S si tenemos unas que es 60 y una que es 40? ¿Y por qué acá no suma 80? ¿Por qué suma 70 si son unas 50 y una 30? Bueno, porque las unidades S hacen referencia a los Svelberts, que son unas unidades de sedimentación. Entonces, realmente no se suman, ¿no? Tienen que ver con el peso y con la forma y con qué tanto se van a sedimentar en una centrifugación. Este detalle, si quieren, se los explico un poquito más en clase, ya que, bueno, los gradientes de sedimentación tienen muchas aplicaciones para la separación de diversos componentes.
Sobre todo aquellos que están trabajando nano, a los alumnos de nanotecnología, una técnica para separación de nanopartículas es mediante gradientes de densidad, cosa que podríamos implementar de una manera relativamente sencilla. Este es uno de los RNAs que conforman el RNA ribosomal. Si recuerdan, ahorita les puse la forma del RNA de transferencia, que tiene una estructura tridimensional relativamente compleja, y se fijaron, era un fragmentito de RNA realmente, era muy pequeñito. Aquí tenemos una cadena que es bastante larga, con muchos sitios de complementariedad, pliegues y cambios, y esto nos genera realmente una estructura muy compleja. Esa estructura es a la cual se van a asociar las proteínas y van a formar el ribosoma. Pero les quería poner esta imagen para que tuvieran un poco en claro que realmente hay una complejidad muy grande en estas estructuras. Por último, no todas las proteínas son activas en cuanto se traducen. Las proteínas, una vez traducidas, normalmente requieren de modificaciones posttraduccionales para poder ser activas. El mensaje lineal, que es el mensaje original, es unidimensional, es una cadenita de aminoácidos, y nosotros lo que requerimos es un mensaje tridimensional, una proteína con una estructura compleja, así como los estamos viendo en estos otros ejemplos, como lo vimos en su momento con el modelo molecular de la DNA polimerasa o de la RNA polimerasa. Requerimos ciertas formas para ciertos trabajos. Entonces, para poder hacer esto, pues requerimos realizar las modificaciones pertinentes. Además de la modificación, debe haber una ruta que va a seguir esta proteína, ya sea que sea una proteína de secreción, que sea una proteína que se tiene que anclar a la membrana, que sea una proteína que va a formar parte de un lisosoma. Estas proteínas requieren de un tráfico intracelular, y para ello hay un pedacito de la proteína que se denomina péptido señal o secuencia señal, que nos va a llevar a la proteína hasta donde tiene que llegar. El primer caminito que nos va a coordinar este péptido señal será hacia qué organelo tiene que ir la proteína para ser madurada, para ser modificada. Este fragmento consta más o menos de 15 a 60 residuos, 15 o 60 aminoácidos al frente, que casi siempre van a ser eliminados una vez que la proteína es madura. Entonces, este péptido señal normalmente se pierde. Esto también es algo importante de entender, porque muchos me han dicho, oiga, profe, ¿por qué todas las proteínas no empiezan en metionina? Si el primer aminoácido que se adiciona es el del codón AUG, que corresponde a una metionina, entonces todas deberían de tener una metionina al inicio. Pues sí, en teoría sí, pero nuestra cadena polipeptídica, que tiene esa metionina aquí al inicio, pues tiene todo esto que es un péptido señal, que en algún momento en la maduración puede llegar a cortarse, y por lo tanto pues perdemos esa metionina. La maduración de estas proteínas normalmente se da en retículo endoplásmico y en el complejo de Golgi. Y el tráfico pues es realmente complejo, ¿no? La proteína, por ejemplo, desde el citoplasma, donde se está sintetizando con ayuda del ribosoma, puede pasar directamente al núcleo, puede irse a un peroxisoma, a un plástido, a la mitocondria, al retículo endoplásmico y tener una modificación, irse a lo mejor a Golgi y empaquetarse en una vesícula secretoria, o irse hacia la superficie celular, o empaquetarse en lisosomas o en endosomas. Realmente el tráfico es muy complejo, y este tráfico pues va a variar de proteína a proteína. Tenemos muchísimas proteínas, por lo tanto pues no vamos a ver el tráfico específico de cada una de ellas. La secuencia señal entonces es la que nos va a ayudar a movernos dentro del citoplasma. Quedamos está siempre en el extremo N-terminal, o sea, donde está el extremo amino, y tiene algunos otros sinónimos o nombres. ¿Sí? Pueden encontrarlo en los libros como polipéptido señal, como secuencia de etiquetado, etiqueta, péptido señal, secuencia líder, etcétera, etcétera.
Normalmente este péptido pues, nos va a ayudar a dirigirnos hacia donde tenemos que ir, ya sea retículo endoplásmico o Golgi. Aquí, por ejemplo, tenemos el lumen del retículo endoplásmico, donde para poder entrar la proteína a madurarse, es requerido el péptido señal. El péptido señal, que es esta porcioncita que tenemos aquí marcada en color rojo, se va a unir a una proteína que es la proteína SRP, y en lo que es el retículo endoplásmico tenemos el receptor a SRP. Entonces, cuando viene el ribosoma, se pega la proteína SRP a su receptor, lo que hace que se abra una puerta de entrada. Esta puerta de entrada permite ahora el paso del péptido naciente junto con el péptido señal. Adentro muchas veces, les decía, se corta el péptido señal y la proteína, que aquí está representada de azul, recibe las modificaciones químicas pertinentes en el lumen del retículo endoplásmico, ya sea adición de carbohidratos, adición de lípidos, pliegue tridimensional, etc. Las modificaciones posttraduccionales más frecuentes son estas que voy a estar mencionando ahorita. Una de las más conocidas que ya habíamos platicado nosotros es la acetilación, que si recuerdan puede suceder en las histonas, ¿no? Y eso puede modificar la tasa de expresión de algunos genes. La acetilación, pues como dice su nombre, es la adición de un grupo acetilo a la proteína. En este caso, para poder generar la acetilación necesitamos una N-acetiltransferasa. Necesitamos también un grupo de donde sacar el acetilo, por ejemplo, la acetilcoenzima A. De aquí yo puedo sacar el acetilo, nos quedamos con la coenzima A y el acetilo se pega directo a la proteína. Pero en la mayoría de estas modificaciones pues se va a requerir de una enzima. En este caso, pues la N-acetiltransferasa es la que va a hacer el trabajo. Los aminoácidos más frecuentemente modificados por acetilación son las serinas, transformándolas en acetilserinas. Otra modificación es la carboxilación, que como su nombre lo dice, pues es la adición de un grupo carboxilo. Para generar esta carboxilación requerimos de una enzima carboxilasa. Además de esta enzima carboxilasa, pues necesitamos de dónde sacar el carboxilo, puede ser del ácido carbónico, por ejemplo, o del anhídrido carbónico. Esta carboxilasa requiere un cofactor para poder actuar. Un cofactor que es pues, orgánico, entonces es denominado vitamina, sería la vitamina K. Para su correcto funcionamiento, pues requiere de esta para poder pegar el grupo carboxilo. Un ejemplo aquí tenemos es la carboxilación del glutamato, necesario para la actividad de la trombina. Si recuerdan, la trombina pues tiene que ver con la coagulación. Entonces, en pacientes con deficiencia de vitamina K, no se genera esta carboxilación, entonces la proteína trombina no va a ser activa, la coagulación va a ser deficiente. ¿Sí? ¿Qué pacientes se nos vienen a la mente? Principalmente los alcohólicos, ¿no? Alcohólicos que han dañado su hígado, porque bueno, gran parte de la vitamina K se genera dentro del hígado, ya no funciona el hígado, no hay vitamina K, no hay carboxilación, se altera la coagulación y aparecen sangrados esofágicos, aparecen pues, lo que se denomina como síndrome hemorrágico, ¿no? Y que es clásico de estas personas que abusan del alcohol. Otra modificación muy común es la fosforilación. Las enzimas que hacen esto se denominan cinasas. En inglés se llaman quinasas con K. En español son cinasas con C. Y aquí en la imagen nosotros tenemos quinasa pero con Q. Que bueno, a mi gusto esto es más como un pochismo. Porque realmente, bueno, la palabra original es quinasa con K. Entonces, si lo vamos a traducir, lo traducimos a cinasa con C. Y quinasa con Q, pues queda en el medio, ¿no? Entonces, la manera correcta es una u otra, pero no con Q. La fosforilación es una de las más conocidas porque nos activa algunas de las proteínas. Si recuerdan, teníamos, por ejemplo, la fosforilación del dominio CTD de la RNA polimerasa,
que era como ese switch de encendido. Y así como ese, la fosforilación, por ejemplo, del IRS para la vía de la insulina, la fosforilación de algunos receptores, muchas de las regulaciones intracelulares se dan mediante fosforilaciones. Los aminoácidos que más frecuentemente se fosforilan son las serinas y las tirosinas. Además de la enzima, pues vamos a requerir de una molécula que nos done el fosfato, ¿no? En este caso, pues el ATP. La siguiente modificación es la hidroxilación, la cual es la adición de un grupo hidroxilo. Digo, creo que no es complicado de entender. Requerimos una enzima, por ejemplo, la prolilhidroxilasa. Necesitamos de dónde sacar el hidroxilo. Aquí en este ejemplo estamos sacándolo del oxoglutarato, transformándolo a succinato. Y este proceso es mediado por hierro y ascorbato, además de la enzima, donde también hay un gasto de oxígeno hacia CO2. Todo este movimiento se requiere para pegar este pequeñito OH. Pero ese pequeñito OH puede hacer cambios muy significativos, como por ejemplo la maduración del colágeno, de procolágeno a colágeno. ¿Okay? Entonces, todas estas modificaciones pues, son muy necesarias, aun cuando sean la adición de pequeños grupos funcionales como este. Otra modificación que ya habíamos platicado es la metilación, que también la habíamos platicado sobre las histonas. El principal aminoácido que se metila es la lisina por medio de una metiltransferasa que va a donar, pues vamos a sacar esos grupos metilos de alguna otra enzima, perdón, de alguna otra proteína y se pueden pegar a este aminoácido. Lo curioso de la metilación es que podemos tener metilación, dimetilación o trimetilación, por lo menos en la unión con lisina, dado que la unión se va a hacer en este grupo amino y ese grupo amino pues es capaz de cargar hasta 3 metilos, lo cual recuerden, si hablamos de represión génica, aquí estamos hablando de mucha positividad y entre más metilaciones, mayor represión génica. También tenemos la incorporación de glúcidos, que es la glicosilación o glucosilación. Cualquiera de las dos es una manera correcta de referirse a ello. Aunque hay autores que marcan la glicosilación como la adición de cualquier tipo de azúcar y la glucosilación como la adición específicamente de glucosa. Pero bueno, la verdad es que varía un poco lo que señalan estos autores, entonces para fines prácticos digamos que es lo mismo. La adición de estos glúcidos nos va a permitir una mayor hidrosolubilidad de las proteínas, proteínas que normalmente van a estar ancladas en la membrana y que son expuestas al medio extracelular. Si nosotros les pegamos esos glúcidos, las hacemos más estables. Ejemplo, pues son las proteínas de los tipos sanguíneos, ¿no? Las A, la B. Otra modificación es la adición de lípidos. Esta, contrario a la adición de glúcidos, va a ser más liposoluble a la proteína. Tenemos acilación y tenemos prenilación, que es la adición de esas cadenas hidrocarbonadas. Esa adición de cadenas hidrocarbonadas sirve, por ejemplo, si la proteína se va a anclar. Si la proteína se va a anclar a membrana, va a ser una proteína, por ejemplo, transmembranal o es un receptor o algo, pues debe tener una gran afinidad con los fosfolípidos. Y los fosfolípidos en la parte central pues son principalmente liposolubles. Entonces la adición de estos terpenos o de estas cadenas hidrocarbonadas pues le van a ayudar a la proteína a estar más adecuadamente ahí. Tenemos también la formación de puentes disulfuro. Bueno, estos puentes participan en la unión de las proteínas de subunidades, manteniendo una estabilidad o incluso generando pliegues. Los puentes disulfuro son clásicos en varias proteínas, ¿no? Por ejemplo, la insulina, que tiene esos puentes disulfuro que unen sus dos cadenas. También incluso en el cabello, tenemos en las proteínas del cabello gran cantidad de puentes disulfuro, aquellos que son chinos, y pocos puentes disulfuro, aquellos que son lacios.
productos químicos para el cabello que alacian el cabello, pues normalmente rompen estos puentes disulfuro. Y por último, tenemos el procesamiento proteolítico. El procesamiento proteolítico es cuando generamos cortes en las proteínas. ¿Por qué cortes en la proteína? Bueno, normalmente esto pasa en proteínas que se denominan simógenos. Se producen al interior de la célula como una preproteína, la cual es totalmente inactiva y que cuando sale de la célula puede tener, por ejemplo, un nivel de maduración o ninguno. En el caso aquí de la tripsina, el primer nivel se alcanza cuando es antes de salir. Se sale como una proproteína, que es el tripsinógeno, y ya en el sitio donde va a llevar a cabo su función, se va a activar formando la tripsina. ¿Por qué tanto rollo en este sistema? Porque, bueno, la tripsina, como recuerdan, es una enzima proteolítica, degrada más proteínas. Entonces, si yo produzco esta proteína al interior de mi célula, pues adiós célula, ¿no? Voy a digerir mi célula desde adentro. Entonces, lo más inteligente es producirla como una proteína inactiva, que es ese simógeno, y ya una vez que la voy a secretar y que llega al lugar donde tiene que actuar, se activa y ahí se transforma en tripsina. Hay algunas otras enzimas así, simógenos, como por ejemplo las metaloproteinasas, que también degradan algunos tipos de proteína. Entonces, normalmente se secretan en la sangre como inactivas y cuando llegan al sitio de acción, que es estos sitios donde hay, por ejemplo, mucha matriz extracelular, como en una cicatriz que está intentando consolidarse o en algún otro punto, pues simplemente llegan y el estrés oxidativo propio, o sea, esos radicales libres tienden a activarlas y empiezan a romper las fibras para poder hacer la renovación del tejido, ¿no? Y bueno, así hay muchos otros ejemplos. En cuanto al tema, pues esto sería todo. Ya lo siguiente sería platicar un poco, ya que hayan leído el capítulo y hayan visto esta clase, para posteriormente agendar el examen y pasar al siguiente módulo. Me despido y les mando posteriormente el siguiente video.